bendición, Padre. Estamos acá, congregados, Señor, reunidos, tus hijos, un grupo de tus hijos, Señor, que estamos buscando tu palabra, que estamos buscando, Señor, tu dirección. Por lo que te rogamos, Padre, en este momento de meditación de las Santas Escrituras, Señor, tú nos hables, tú nos muestres, por favor. Te lo rogamos y te lo suplicamos, Padre, todo en el nombre santo y eterno de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, una actitud muy humana, porque es muy humana, es disculpar o justificar muchas veces nuestros actos, ¿verdad? Y en muchos casos hasta evadir la responsabilidad de los mismos. Esto es muy humano, lamentablemente. Lo vimos con nuestros primeros padres, ¿verdad? El caso de Adán y de Eva. La serpiente me convenció, me engañó, me hizo que hiciera esto. La mujer que tú me diste me guió a que hiciera esto. Es muy humano el venir y evadir responsabilidades muchas veces. En realidad es un acto de madurez cuando en el ser humano, cuando afrontamos las consecuencias de nuestros actos y somos objetivos, ¿verdad? Y somos objetivos en la toma de nuestras decisiones. Espiritualmente, déjeme decirle que es exactamente lo mismo. Actuamos muchas veces, andamos muchas veces disculpando o justificando el pecado. Muchas veces el pecado lo justificamos o venimos o lo disculpamos de alguna forma, o lo que es muy normal que se viene haciendo es que el pecado se suele dividir como por categorías. Venimos y graduamos el pecado por categorías, lamentablemente. Déjeme darle algunos ejemplos de cómo lo venimos haciendo muchas veces a nuestra conveniencia o dependiendo de la persona que sea. Si la persona nos agrada o somos muy afines a esta persona, le disculpamos muchas veces. Por ejemplo, una persona que está adulterando, si es muy afín a nosotros, si venimos y decimos, ay, es que tuvo una aventura, o es que cayó en una ocasión, tuvo un problema y cayó, tuvo una tentación y cayó. ¿Por qué? Porque la persona no queremos nosotros venir y tacharla de alguna forma. Y no estoy hablando de juzgar, estoy hablando de hablar las situaciones tal y como son. Si esa persona no es tan afín a nosotros, es que tenía sus aventuras o tuvo su aventura por ahí. Eso es lo que decimos. Y si la persona no nos cae muy bien, tiene amantes, tuvo un amante, tuvo su amante, pero el pecado es uno y es adulterio. Así de simple. El pecado es adulterio. Si nos cae bien, nos cae mal, tratamos de disculparle, pero el pecado es uno. El pecado es adulterio. Y así lo podemos ver en muchos aspectos de nuestra vida, con el alcohol. Ay, de vez en cuando se toma su vinito. No, su vinito, no hay problema. Bebe socialmente. Es un borracho. Dependiendo, venimos y graduamos el pecado de acuerdo a nuestra conveniencia, graduamos el pecado de acuerdo a cómo nos cae la persona, ¿verdad? Pero la Biblia no gradúa el pecado de ninguna forma. Tenemos que entender que nosotros los cristianos tenemos que vivir de acuerdo a la Biblia, y no es un tema de juzgar, es un tema de lo que es, y la Biblia no gradúa de acuerdo a si usted le cae bien o a si usted le cae mal o si usted le es indiferente. No, la Biblia llama al pecado pecado. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 6 y versículo 9, usted lo puede ver. Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 9. Y me regaló un amén, así no se enoje conmigo, si yo toda la culpa, hombre. Regáleme un amén, por favor. Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 9 dice:
¿No sabéis que los medio injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Dice así? No, ¿verdad? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Estamos claros, mis hermanos? ¿Estamos claros con esto? La Biblia es clara y categórica en definir el pecado como pecado. No hay medios pecados, no hay pecados livianos y pecados medios y pecados pesados. La Biblia no gradúa el pecado. En la Biblia el pecado es pecado. El adúltero es adúltero, no es medio adúltero, no es de aventurías, no es de una aventura, no es de un amante, es un adúltero. El borracho es un borracho, el ladrón es un ladrón, el homosexual es un homosexual, el afeminado es un afeminado. Así lo pone la Biblia. Somos nosotros los que venimos y disculpamos de alguna forma el pecado. Ay, mi hijito lindo, no, yo sé que cometiste un error. Yo sé que si su hijo es un ladrón, es un ladrón. Si su hijo es un fornicario, es un fornicario. Ay, mi hijito, no, mi amor linda, yo sé que estabas enamorada. Sí, pero fornicó. Hablemos las cosas como son. Así habla la Biblia y así nos toca encarar la situación del pecado. Estamos ahí siendo claros con lo que nos dice la palabra de Dios. Tampoco gradúa a los cristianos como cristianos espirituales y cristianos semi-espirituales o cristianos carnales o cristianos semicarnales. No gradúa así tampoco a los cristianos. La Biblia es clara y nos lo dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y versículo 15, el cual yo sé que usted conoce muy bien. Nos dice Apocalipsis 3:15, por favor, mi amado hermano, acompáñeme. Dice así: yo conozco tus obras. Nos conoce, ¿cierto? Que ni eres tibio, ni eres frío, ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Nos damos cuenta de esto? Nos damos cuenta cómo viene la palabra y pone en orden las cosas, por cuanto tú no eres ni frío. Si fueses frío, tú no serías de los míos. Pero tampoco eres caliente, que eres de los míos y estás conmigo, sino que eres una persona tibia, una persona que no se define, una persona que tiene un pie aquí y otro pie aquí, una persona que vive de acuerdo a su conveniencia, una persona que actúa de acuerdo a su conveniencia, que tiene relaciones de acuerdo a su conveniencia, que habla, que actúa en todo de acuerdo a su conveniencia. Pues por cuanto eres una persona así, ¿sabes qué va a pasar contigo? Te voy a vomitar de mi boca. Eso es lo que dice el Señor. Porque conozco tus obras. A otros podrás engañar, a otros podrás venir y darles una apariencia, pero yo sé verdaderamente quién eres, porque te conozco. Eso es lo que nos dice acá. El Señor viene y define las cosas, nos define: o somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. O somos hijos de Dios porque se evidencia, porque Dios nos conoce y Él conoce nuestras obras, nos conoce a profundidad, o no lo somos porque Él lo conoce de esa forma. Ahora viene la pregunta. Si usted se da cuenta, en las cosas del Señor, o se es cristiano o no se es cristiano, así de simple. No hay medios cristianos. Por favor, mi amado hermano, yo quisiera que esto nos lo lleváramos bien claro hoy a nuestra casa. Que esto quede bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón. En las cosas de Dios, o eres cristiano
o no eres cristiano, así de simple. Pero no hay un purgatorio en las cosas de Dios, no hay un lugar medio en las cosas de Dios, no hay un pre en las cosas de Dios. En las cosas de Dios o somos o no somos. Por eso el título de esta prédica es sí o no. Así de simple, así de sencillo. Ahora viene la pregunta. No nos interesa saber si no somos cristianos, nos interesa saber si somos un verdadero cristiano. ¿Cómo sé yo si soy un verdadero cristiano? Bien, vamos por eso. En primer lugar, vamos a ver 3 puntos, mis hermanos. El primero, ya tuve un verdadero encuentro con Cristo Jesús. Probablemente me lo guardé, ahorita iba a decir amén, pero dije, no sé por dónde me va a salir, hermano Byron, mejor me lo guardo. Ya tuve un verdadero encuentro con Cristo Jesús. Bueno, que primero definamos qué es tener un verdadero encuentro con Cristo Jesús. En el libro de Juan, en el capítulo 1 y versículo 11, yo sé que es un versículo muy conocido. Juan capítulo 1 y versículo 11, mire, queremos identificar cómo sé que soy un verdadero hijo de Dios. ¿Qué es tener un verdadero encuentro con Cristo Jesús? Juan 1:11 nos dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Está hablando del pueblo judío, esencialmente acá. Pero vámonos al versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, oiga bien, recibirle, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A quienes le recibieron, a quienes le han aceptado, a quienes le reciben y quienes creen en su nombre. Entonces, tener un encuentro con Cristo Jesús implica, en primer lugar, creer quién es Él. Yo no voy a creer en su nombre, ni le voy a recibir si no sé quién es Él. Yo tengo que tener claro, tengo que aprender, bueno, en primer lugar, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Quién es Él? Para recibirle yo, ¿quién es Él? Tengo que entender quién es Cristo. ¿Y quién es el Cristo? Cristo es Dios eterno, quien tomó cuerpo de hombre. ¿Sí? No es otro Dios, no es un Dios creado por Dios, no. Es Dios mismo quien tomó cuerpo de hombre. En Juan capítulo 1 y versículo 1 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Eso es lo que nos está diciendo Juan 1:1. En el principio, ¿antes de qué? Dios no tiene principio. Pero como nuestra mente, su mente y la mente, tengamos el IQ que tengamos, es limitada. Así, por muy alto que tenga usted su consciente intelectual, su mente es limitada como es limitada la mía. Dios, para que entendamos, nos pone un principio, nos marca un principio para que empecemos a contar. Pues en ese principio que Dios está poniendo, el verbo estaba con Él. ¿Y por qué estaba con Él? Porque el verbo era Dios, ¿sí? Entonces, en primer lugar tenemos que tener claro eso, que Dios es eterno, que Cristo es eterno, siempre ha estado, siempre ha existido. Él no es creación de nadie. ¿Estamos claros con eso? ¿De dónde vino? ¿Cómo vino? Bueno, Él vino y por poder del Espíritu Santo nació de una mujer que era virgen, o sea, y cuando hablamos de virgen, no había conocido varón, ¿sí? Sexualmente hablando. Entonces vino y ahí nació. María, siendo virgen, fue concebida por el poder del Espíritu Santo y de ahí nace. Así vino Él. Dios viene y toma cuerpo de hombre, viene aquí a la tierra a tomar cuerpo de hombre y nace siendo un bebito como todos los demás, nace sujeto ¿a qué? A necesidades, nace porque se hizo hombre en todo el aspecto de la palabra, pero no debemos olvidar que Él sigue siendo 100% Dios y es 100% hombre. Eso tenemos que entenderlo. ¿Por qué vino? Bueno, vino porque
el hombre había desobedecido a Dios desde el principio. Porque el hombre estaba muerto espiritualmente hablando. Porque el hombre era condenado ¿a qué? A una separación eterna de Dios. Porque el hombre iba a sufrir dos muertes. La muerte física, esa muerte en la cual se desprende el cuerpo, el alma y el espíritu. El espíritu vuelve a Dios, que es el soplo de vida que lo dio. El alma, que somos nosotros, va a un descanso si está con el Señor para esperar la resurrección, o va a empezar a ser atormentado ya por el solo hecho de saber que no tiene esperanza, y el cuerpo va y se vuelve polvo. Entonces el hombre estaba condenado a esa muerte, pero también a la muerte espiritual, que es esa separación, eso de nunca más poder llegar a tener esperanza de tener relación con Dios, ni mucho menos poder volver a estar en comunión o volver a estar en una situación mejor. Entonces, como el hombre estaba así, él vino. ¿A qué vino? Vino porque quería darle oportunidad a toda la humanidad de que tuvieran una oportunidad de volver a tener una comunión con Dios y a tener una vida nueva, que es la vida eterna. ¿A qué otras cosas vino? Bueno, vino a darnos ejemplo de vida, ejemplo de amor. Vino a darnos la estatura a la cual Dios Padre quiere que todos los hombres lleguemos a tener. Que Él nos vino a dar el ejemplo del tipo de hombre que quiere que seamos todos nosotros, hasta que lleguemos, nos dice la palabra, a la estatura del varón perfecto, a dar esa estatura. Él vino a todas esas cosas. Entonces, tener un encuentro con Cristo Jesús implica, en primer lugar, creer que Él es quien dijo ser. Segundo lugar, creer lo que Él promete. ¿Qué nos promete? Bueno, Él prometió que todo aquel que le recibiera como su Señor y Salvador, que todo aquel que creyera que Él es quien dijo ser, Él lo iba a resucitar después y tener esa vida eterna, y que íbamos a estar con Él. Y Él prometió y dijo que en la casa de su Padre había muchas moradas, y que Él iba a preparar lugar para cada uno de nosotros, y que iba a regresar para que donde Él estuviera, ahí estuviéramos también nosotros. Implica eso, creer lo que Él nos promete. Implica un verdadero encuentro con Jesucristo, implica disponer nuestro corazón a sujetarnos, a someternos a la forma de vida que Él manda que tengamos. ¿Se da cuenta lo que significa entonces tener un verdadero encuentro con el Señor Jesús? Lógicamente, cuando entendemos todo eso, en nosotros viene un arrepentimiento. Es lógico que nosotros venga y nos damos cuenta, pero entonces Él vino a morir esa cruz donde yo debería de estar. Lo hizo por mí, por amor. Sí, lo hizo por amor, no lo hizo por obligación, lo hizo por amor. Cuando yo me doy cuenta de eso, y cuántas veces le voy fallando y le he fallado, siento arrepentimiento y decido vivir una nueva vida, una vida agradable a Él. Entonces, mis hermanos, ¿cómo sé yo si soy un verdadero hijo de Dios? En primer lugar, le pregunto, ¿ya tuvo usted un verdadero encuentro con Cristo Jesús de acuerdo a todo lo que le acabo de decir? No es solamente pasar al frente, no es solamente levantar la mano y repetir una oración que ni entendemos muchas veces. No es solamente eso. Con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación, nos dice la palabra. Se cree para justicia. Primero hay que creerlo. Primero hay que creerlo, hay que entenderlo. Sí, pero es que en la mente pero Dios, aquí es donde entra la fe. Por supuesto que nunca lo he visto, por supuesto que nunca he sentido sus manos, las he palpado, ni como Tomás, no he venido y he introducido mi dedo en su costado o en sus heridas. Por supuesto que no. Ahí es donde entra la fe y donde tengo conflicto entre mente y corazón. Pero por eso dice que con el corazón se cree
para justicia. Tengo que creerlo con el corazón, no con la mente. Su mente no lo va a entender, la mía no lo entiende tampoco. Nuestra mente no lo entiende. Pero el corazón, con el corazón, cuando disponemos ese corazón, entonces aquí la situación cambia. Entonces, punto número 1. ¿Cómo sé que soy un hijo de Dios? En primer lugar, porque ya tuve un encuentro verdaderamente con el Señor. Punto número 2. Si yo soy ya tuve un verdadero encuentro con Cristo Jesús, es imposible. Oiga lo que le estoy diciendo. Es imposible que yo siga siendo el mismo que era antes de venir y tener un encuentro con el Señor. Es imposible. En el libro de Filipenses, usted lo ha leído muchas veces, en el capítulo 1 y versículo 3. Filipenses capítulo 1 y versículo 3, por favor. Ay, yo dije, no camina el reloj, que sí, ahora entendí. Filipenses 1:3. ¿Estamos? Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto. Oiga bien, estoy seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo empezó en nosotros la buena obra? La buena obra empieza el día, en el momento exacto en que tenemos un encuentro con Cristo Jesús. Ahí empieza la buena obra. En ese momento, cuando usted es santificado, en ese momento, cuando usted es sellado, en ese momento, cuando usted es ungido, en ese momento, cuando el Espíritu Santo entra a morar a usted, en ese momento empieza la buena obra, esa obra regeneradora en nosotros, esa obra en la que nos vamos en que nos va cambiando, vamos siendo transformados, vamos siendo hechos de nuevo. En ese momento empieza esa buena obra. Entonces, es imposible que aquel que haya tenido un verdadero encuentro con Cristo Jesús, dije un verdadero encuentro, no que se haya hecho evangélico ni nada por el estilo, que haya repetido 20 oraciones que no entendía. No, estoy hablando de alguien que haya tenido un verdadero encuentro. Es imposible que siga siendo el mismo, que siga siendo el mismo mentiroso, el mismo mañoso, el mismo mal hablado, el mismo ladronote, el mismo adúltero. Es imposible. ¿Por qué? Porque estaríamos negando esa obra de nuestro Señor. Estaríamos negándola. Ahí es donde nos toca venir y hacer un examen a nuestras vidas. No al vecino. No es cuestión de, ya viste que nos cambió. No, no es eso. No, a nosotros mismos. Un examen, bueno, soy el mismo mañoso que era antes. Y peor sí, he mejorado. Más peor, como dicen por ahí, ¿no? Hermano, es momento de que tenemos nosotros que hacer un examen y ver, ¿he cambiado? ¿He sido transformado verdaderamente o soy el mismo? Si yo soy el mismo, mi amado hermano, muy seguramente yo no he tenido un verdadero encuentro con Cristo Jesús. El Espíritu Santo no ha entrado a morar en mí, no ha empezado esa obra. ¿Se da cuenta de lo delicado que es esto? ¿Se da cuenta de lo que significa? Punto número 3. El Espíritu Santo me va a dar testimonio a mí mismo de que soy un hijo de Dios. El Espíritu Santo le va a dar testimonio a usted mismo, no a mí. A mí el Espíritu Santo no me va a dar testimonio de que Byron es un hijo de Dios. Obviamente sus obras son las que van a decirme quién es. Pero en realidad el Espíritu Santo le va a dar testimonio a él que él es un hijo de Dios y a mí de que soy un hijo de Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 8 y versículo 14, mis hermanos, por favor, dame un amén, hombre, no sea así. Cuando lo encuentro, no sea así, usted se enoja conmigo, yo amándole, diciéndole la verdad. Romanos 8:14, por favor, ¿estamos conmigo? ¿Estamos? Bien, dice así:
Póngale mucha atención, por favor, mi hermano. Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Mire lo que nos está diciendo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muy bien, qué belleza. Todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pero para ser guiado por el Espíritu de Dios, en primer lugar yo tengo que estar lleno de Él. Yo no puedo ser guiado por el Espíritu de Dios, o sea, por el Espíritu Santo, si no estoy lleno del Espíritu Santo. Por favor, simple lógica. Yo no puedo ser guiado por el Espíritu de Dios si yo no estoy lleno de Él. ¿Y cuándo empiezo yo a ser lleno? Bueno, yo vengo y recibo a Jesucristo como el Señor y Salvador. Vengo y ¿qué sucede? Vengo y el Espíritu Santo habita en mí. Muy bien, va a habitar en mí. Pero tengo que recibir aparte de eso una llenura. Una llenura. Y esa llenura del Espíritu Santo que voy a estar recibiendo se va a manifestar no solo hablando en lenguas, no solo cayéndome, no solo diciendo una serie de cosas, no, la llenura del Espíritu Santo se va a manifestar en mí por medio del fruto que el Espíritu Santo va a dar en mí. ¿Y de qué fruto estamos hablando? Usted lo conoce. En el capítulo 5 y versículo 22 de Gálatas, aquí encontramos el fruto del Espíritu. El fruto que el Espíritu Santo da a través de mi persona, que se va a evidenciar en mi persona, que se va a evidenciar esa llenura. Oiga bien, no la morada, no es la morada del Espíritu Santo. Aquí es una llenura del Espíritu Santo, ese crecimiento que está viendo, porque conforme yo estoy siendo más lleno del Espíritu Santo, yo voy creciendo espiritualmente hablando. Esa llenura se va a manifestar acá a través de este fruto. Gálatas 5:22 nos dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es amor en primer lugar, pero no el amor humano, el amor aquel, el que se tira, ay hermano, entonces en mí sí se manifiesta, porque yo soy amoroso, soy cariñoso, mire, me gusta andar abrazando a la gente, darles esos besos santos y, no, mi amado hermano, no es de ese, no está hablando de ese amor. No lo vean en la pantalla porque no va a estar ahí. Abra su Biblia a 1 Corintios capítulo 13, ahí nos habla del verdadero amor. 13:4, no nos vayamos a tanto. Vamos a ver de cuál es ese verdadero amor del que nos está hablando acá como fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese verdadero amor? Y nos dice acá que el amor, 1 Corintios 13:4 dice, el amor, de este amor está hablando, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese es el amor del cual nos habla acá la palabra en Gálatas capítulo 5 y versículo 22. Ese es el amor, ese es el fruto de amor que debe darse en nosotros. ¿Hacia quién? Hacia los demás, hacia el prójimo.
hacia el prójimo. Nosotros vamos a parar amando a nuestra pareja. Por supuesto, va a haber la pasión y todo eso va a ir desapareciendo con el tiempo. Pero al final usted va a llegar a amarle de esta forma, con un amor que todo lo cree, que todo lo perdona, un amor que todo lo soporta, un amor que todo lo espera. Ese es el amor con el cual debemos después llegar a amar a nuestros hijos, llegar a amar a todos nuestros prójimos, si es que verdaderamente somos llenos del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta de esto? Gozo, ese gozo que tenemos que tener a pesar de las situaciones, a pesar de los conflictos, a pesar de estar pasando situaciones difíciles. El verdadero cristiano lleno del Espíritu Santo vive en gozo. No es que ande como payaso riéndose en todo lugar y con todas las personas. No es que se vuelva un guasón ni nada por el estilo. No. Es una persona que vive gozosa. ¿Por qué? Porque esa persona tiene el siguiente fruto, que es paz. Está en paz con Dios. Y esa paz con Dios le provoca gozo. Porque aunque puede estar mal con toda la humanidad, aunque todo esté en contra, si usted está en paz con Dios, esa paz que usted canta muchas veces, esa paz que el Padre da, esa paz de saber que está a cuentas con Dios, esa paz que le indica que si en este momento esto se derrumba y pase lo que pase, usted va a la presencia verdaderamente del Señor eterna, esa paz nos provoca gozo. Esa paz, aunque lo que sea, lo que hay en la mesa son frijolitos, ahí vemos que le echamos, ¿no? Que sea pasote, pero ahí vemos que le echamos a los frijolitos. Pero me los voy a comer con gozo. Me los voy a comer con gozo. Eso me da paciencia. ¿Paciencia para qué? Para esperar lo que Dios decida. Muchas veces por esta época de que todo lo rápido, la comida rápida, todo lo instantáneo, cuando ponemos el internet después de 10 segundos y que no nos funciona y no abre el archivo, ay, esta máquina ya no sirve, porque estamos tan acelerados, ¿sí? ¿Se recuerda cuando nos tocaba ir a buscar a la biblioteca allá por el Parque Central la información, ir a buscar un libro y todo después la biblioteca de la universidad? ¿Cuánto para ir a sacar un concepto de algo? Eran horas, era toda una tarde, todo un día para sacar un concepto. Ahora, si se tarda 10 segundos la máquina en abrir y no desplegarnos el concepto, qué tardado está esto, porque estamos acostumbrados a todo rápido, y cuando le pedimos a Dios algo, queremos que Dios nos responda ya. Señor, ¿qué pasa que no me respondes? Señor, ¿qué pasa? Me urge tu respuesta. Recuérdese que Dios no está sujeto a tiempo y espacio. Los que estamos sujetos a tiempo y espacio somos nosotros. Él no tiene ese problema. Entonces, cuando nosotros tenemos ese amor, tenemos ese gozo, esa paz, vamos a tener esa paciencia para poder esperar la respuesta de Dios. Una respuesta que va a ser un sí o un no o un espérate. Benignidad. ¿Qué quiere decir benignidad? Benignidad quiere decir que todos nuestros actos van encaminados a hacer lo bueno. Eso es benignidad. Dese cuenta de esto. Es que ya no lo soporto. Todos nuestros actos van enfocados a hacer lo bueno. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, todos nuestros actos van enfocados a hacer lo bueno. Bondad, ya lo sabemos, y fe. La mansedumbre, la templanza. Bueno, tenemos para este es todo para una prédica. Entonces, para estar lleno del Espíritu Santo, también tengo que entender muy bien lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 19, y usted lo conoce muy bien. Y dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
El Espíritu Santo debe morar en mí, y para que el Espíritu Santo more en mí, yo tengo que vivir en santidad. Entonces, en conclusión, si nos damos cuenta, mis amados hermanos, el del verdadero cristiano no puede haber una graduación de pecados. No puede haber una clasificación de pecados, ni puede haber una clasificación de cristiandad. Lo que sí es cierto es que sí hay grados de espiritualidad. Eso sí, recordemos que o se es cristiano o no se es cristiano. ¿Estamos claros con esto? Bien, y el pecado es pecado. Lo que sí es que siendo yo cristiano, sí van a haber grados de espiritualidad. ¿Por qué? Porque somos llamados a dar esa estatura del varón perfecto. ¿Estamos claros con eso? Entonces, ¿qué puedo hacer rápidamente? 5 minutos más y lo dejo en paz. ¿Qué puedo hacer yo para crecer entonces espiritualmente? Y ya sé que soy un hijo de Dios, pero no me puedo quedar pasivo. Soy llamado a crecer espiritualmente. ¿Qué hago? 2 cosas rápidas, si usted las conoce. Bueno, hay que empezar por entender, hay una frase por ahí muy bonita que dice que la Biblia nos aleja del pecado, pero el pecado nos aleja de la Biblia. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no leemos la Biblia? No leemos la Biblia porque estamos en pecado. Y si queremos no vivir en pecado, leamos la Biblia. Entonces, esa frase a mí me encanta. La Biblia nos aleja del pecado, pero el pecado nos aleja de la Biblia. Entonces yo quiero crecer espiritualmente. Empiece por leer su Biblia. Empiece por ahí. Lea su Biblia día a día, constantemente. Sáquese de la cabeza aquel tema, es que la tengo que leer un año. Hermano, tal vez usted se muere 6 veces y no la va a leer, ¿sí? Entonces mejor empiece a leerla despacio, pero léala bien. No importa que se tarde 2 o 3 años, lo importante es que la lea, que medite en ella día a día, así como come día a día. Si usted no come es porque quiere estar a dieta, pero es asunto suyo. Con la Biblia no se ponga a dieta. En la Biblia no se ponga a dieta. Coma espiritualmente día a día. Lea su Biblia. Un capítulo, 2 capítulos, está bien. Un capítulo está bien, pero léala día a día. Y no es solo por leerla, léala y quédese meditando, pidiéndole a Dios que le revele qué es lo que quiere decir eso. Punto número 1. Punto número 2. Empiece a hablar al menos por un momento, y mire, por favor, enfóquese en esto. Empiece a hablar al menos por un momento con aquel quien lo creó. Hable con aquel quien lo creó. Hable con aquel quien le redimió. Hable con aquel quien le salvó. Hable con aquel quien le provee. Hable con aquel quien le guarda. Hable con aquel que le está esperando ahí siempre. Empiece a hablar con él. Y si no lo hace por amor, porque usted no lo ama todavía, porque si no lo hace es porque no lo ama, empiece a hacerlo al menos por agradecimiento. Empiece a hacerlo al menos por agradecimiento. Y ahí usted va a empezar a tener una relación con él. Y se va a dar cuenta que conforme más lo conozca, se va a enamorar de él. Y le va a amar con verdadera pasión. Y le va a amar con verdadera locura. Y le va a amar con verdadera devoción, con verdadera lealtad. ¿Sabe por qué? Porque él lo amó a usted primero. Por eso lo va a amar. Y cuando usted lo ame, usted no va a poder pasar un momento sin hablar con el Señor. Y usted no se va a limitar a leer un capítulo, ni se va a limitar a orar 10 minutos. No, usted va a querer estar hablando todo el tiempo con Dios. Y entonces sí, va a poder entonar ese canto que como el siervo anda por las aguas con sed, así su alma siempre va a tener sed de Él. ¿Por qué? Porque siempre va a querer estar conociéndole más y estar en relación con Dios. Mi amado hermano, por favor concluyamos. El pecado es pecado. El cristiano es cristiano. ¿Lo es o no lo es? Nos toca tomar decisiones. Empecemos por ver a nuestra vida. Tomemos decisiones
y honremos a nuestro Dios. Que Dios me les siga bendiciendo y sigamos adelante, mis hermanos.